Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dos amores fundaron dos ciudades, a saber, el amor a uno mismo, hasta el desprecio de Dios, la terrena; el amor a Dios, hasta el desprecio a uno mismo, la celeste. San Agustín. Bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo día de las lecciones de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy vamos a reflexionar al respecto de un tema que es muy importante, ya que nos encontramos dentro de este proceso de vaciarnos de aquellos enemigos del alma, el mundo, la carne y las tendencias que genera el demonio. Pues es muy importante que hablemos al respecto de un tema que es muy importante, y es justamente el tema de la soberbia. ¿Quién podría reconocer y decir por sí mismo que tiene dentro de sí soberbia? Que es una persona orgullosa, que es una persona que le cuesta que le corrijan, que siempre quiere tener la última palabra dentro de las discusiones. ¿Alguien podría decir, yo soy así? Si es que alguno de ustedes lo hace, pues gloria a Dios, porque es un acto muy valiente y de una gran altura cristiana el hecho de que uno reconozca por sí mismo que es soberbio. Hay una frase que alguna vez me lo enseñaron a mí por medio de un psicólogo, que me decía que lo que nosotros desconocemos para nosotros no existe. Me explico un poco mejor. Si nosotros ignoramos que dentro de nuestra realidad existe algo, ese algo para nosotros no existe. Por ejemplo, si es que yo vivo en un lugar en el que no existen, por ejemplo, aviones,
Yo vivo en un lugar muy apartado en el que desde chiquito nunca supe que existieron aviones. Entonces resulta que por alguna circunstancia de la vida llego a la ciudad y me doy cuenta que hay aviones volando por sobre el cielo y digo, ¿qué es eso, no? Wow, nunca me había puesto a pensar que podrían existir, en este caso, naves que pueden ir por los cielos transportando personas, ¿no? Entonces, o cosas también. Entonces, llego al principio que les comentaba en un inicio. Lo que yo no conozco no existe para mí. Si es que yo, en mi lugar muy apartado en el mundo, no conocía que existían los aviones no existían para mí. Comienzan a existir desde el momento en el que yo conozco sobre ellos y entiendo sobre ellos. Lo mismo pasa cuando nosotros no conocemos nuestros defectos. Entonces, si es que yo no conozco o reconozco particularmente el hecho de que soy soberbio, pues difícilmente trataré de corregir aquellas cosas que me afectan precisamente por el tema de la soberbia. Y resulta que el tema de la soberbia no es algo con lo que uno deba vivir. Provoca mucho daño, genera mucho daño. Y de hecho, hasta bíblicamente, es el principal factor por el que cayeron, en este caso, nuestros padres primeros, Adán y Eva. Dentro del segundo capítulo del libro del Génesis, pues precisamente se narra cuál fue la caída. Y haciendo una pequeña reflexión al respecto, se dice inclusive desde el punto de vista de la teología que cuando Dios había creado al hombre y a la mujer, y se narra la caída de Adán y Eva en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del Génesis, pues precisamente uno debe darse cuenta que ellos lo tenían todo. Situémonos un momento en esta circunstancia. Resulta que Adán y Eva fueron creados el uno para el otro. Realmente ellos no sentían la angustia que nosotros, digamos, a día de hoy, si Dios nos llama a la vocación del matrimonio, tenemos. ¿Será ella o realmente mi vocación será en este caso el sacerdocio o deberé ser un laico consagrado? Es decir, ellos no peleaban por vocaciones. El capítulo 2 es claro cuando narra que Dios hizo a Adán para Eva y Eva para Adán. Lo sacó de su propia costilla, Adán inclusive lo reconoce, ella es carne de mi carne, dice, ¿no? Entonces, reconociéndola como mía, ella es alguien equivalente a mí, no es como los animalitos que en este caso no son de mi especie, ella sí es mi ayuda idónea, porque inclusive el capítulo 2 hace referencia a que Dios dice, le daré una ayuda idónea, ¿no? Entonces, resulta que ellos no tenían esta angustia, digamos, vocacional, sabían que ellos eran el uno para el otro, vivían en la presencia del Señor, habitaban con Él, es decir, tenían todas aquellas cosas que realmente nosotros aspiramos por medio de una vida que en este caso ya es marcada por el pecado y por los enemigos del alma. Entonces, uno dice, porque inclusive también la teología identifica el hecho de que ellos tenían dones preternaturales, que es esto de los dones preternaturales, es decir, que son dones que no corresponden a la naturaleza misma de un ser. Por ejemplo, no es normal que, por ejemplo, un caballo pueda volar, pero las fábulas nos han dicho que, por ejemplo, existen animalitos que tenían alas y podían volar. O, por ejemplo, la fábula también nos ha dicho que existían animalitos, caballos, que tenían un cuerno y se les denominaba como unicornios. Entonces, algo que no es propio de la naturaleza de un ser es algo que se llama como don preternatural. Entonces, se decía que ellos tenían dones preternaturales, como por ejemplo el de la ciencia infusa. Ellos tenían conocimiento, en este caso, de las cosas que Dios había creado. Se habla inclusive dentro del capítulo 2 del Génesis, que ellos pusieron, que en este caso Adán puso nombre a cada una de las criaturas, identificándose como quien prima. Porque en este caso, si yo pongo los nombres, en este caso las diferentes criaturas, yo estoy dando un orden jerárquico, es decir, yo estoy en este caso teniendo un nivel por encima de aquellas criaturas y es por eso que yo tengo la facultad de poder darles nombre. Entonces resulta que Adán y Eva, aparte de que eran muy felices, aparte de que estaban en este caso conviviendo con Dios, tenían dones preternaturales. Y si eran, porque a veces se trata, ¿no?, de explicar en este caso la caída de nuestros padres Adán y Eva desde el punto de vista que ellos eran como niños, que eran muy ingenuos, que ellos de pronto no entendían muy bien el mal. Realmente no, ellos comprendían, ellos realmente vinieron creados por, en este caso, por nuestro Dios, por Dios mismo, con facultades propias para poder subsistir en medio de las circunstancias que Dios había en este caso creado.
Entonces no eran ingenuos, no eran como bebés, no eran alguien que no entendía y no conocía. Entonces resulta que el capítulo 2 y el capítulo 3 del Génesis comienzan a relatar la caída, y dentro de ella pues se verifica que la serpiente, que es el enemigo, que es el demonio, la figura del enemigo, la figura del demonio, comienza a tentarles, ¿no? Comienza a presentar falsedades, comienza a decir afirmaciones que si bien son ciertas en una parte, también son falsedades en otra parte, específicamente cuando les dice, por ejemplo, que no morirán si comerán justamente del fruto prohibido. Entonces, resulta que, como lo comentábamos en la lección pasada, pues el demonio se viste como un ángel de luz, ¿no? Como alguien bueno. Resulta que ellos estaban en el Edén y les dice, Dios les ha prohibido comer de todos los árboles, y Eva le dice, pues precisamente, no nos ha prohibido comer de todos los árboles, únicamente de este. Pero nótese la astucia, porque la serpiente, en este caso, comienza a tentar, indicando que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles, cuando realmente Dios les prohibió comer únicamente de los frutos de un árbol en específico. Entonces comienza por ahí la conversación entre Eva y la serpiente, y resulta que a pesar de que ellos tenían todo lo que nosotros de hecho podríamos haber aspirado, que es la felicidad misma estando junto a Dios, ellos caen. ¿Y por qué caen? Por la soberbia. Porque resulta que la serpiente les lleva hasta una tentación en decir, en que ellos hasta llegarían a dudar de Dios. Porque en un punto específico la serpiente les dice, Dios no quiere que ustedes coman del fruto, porque el momento en el que coman, ustedes serán como dioses. Resulta que ellos eran inteligentes, ellos tenían dones preternaturales, ellos eran felices, tenían todo, no tenían que esforzarse para poder, en este caso, por ejemplo, comer. Ellos, por ejemplo, no tenían que esforzarse para conocer, en este caso, la realidad. Entonces, ¿por qué jugaron todo? ¿Para ganar qué? Resulta que la serpiente les atacó por el único lugar por el que podía atacarlos, por medio de la soberbia. Dios no les permite comer del fruto, porque el día en que ustedes coman, ustedes serán como dioses. Es decir, en realidad ustedes tienen una categoría menor a Dios, y si ustedes comen de este fruto prohibido, ustedes podrán en este caso ser como Dios. Y resulta que precisamente Adán y Eva caen y se genera en este caso el pecado original. Entonces resulta que la soberbia no es algo pequeño, no es el hecho de que, bueno, yo tengo un poco de soberbia y con eso, bueno, puedo vivir. Realmente la soberbia es tan grande que provocó el pecado original. Imaginémonos la trascendencia del pecado de la soberbia, ¿no? Yo entiendo que ustedes deberán haber escuchado en algún momento, porque hasta canciones hay, de los pecados capitales. Y se dice inclusive que los pecados capitales tienen precisamente el origen en la soberbia, porque la soberbia es la que genera el pecado original, y obviamente se generan también todos los demás pecados, particularmente los capitales. ¿Por qué se llaman capitales? Porque todos nosotros tenemos, por lo menos en mayor o menor medida, los 7 pecados capitales, los 7 pecados. Entonces, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero son capitales porque todos los tenemos. Es una forma en la que se ha tratado de categorizar, digamos, en grupos, los pecados en los que nosotros como humanos somos recurrentes. Entonces, aquí yo les quisiera plantear justamente un tema. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, a nosotros en alguna clase nos indicaban que nos ponían a pensar, ¿no?, un poquito, y nos decían, existen dos posturas al respecto de si el hombre es malo por naturaleza o no lo es. Entonces, la una es que el hombre sí es malo por naturaleza, es decir, desde que somos bebés nosotros somos malos, estamos inclinados al mal y somos malvados, y podemos cometer, en este caso, errores, pecados. Y la otra es que nosotros no somos malos, nacemos buenos, y la vida es la que nos está haciendo, la que nos hace malos, con las contrariedades, con las heridas, con las persecuciones, con todo lo que sucede cuando uno va creciendo. Entonces, es una pregunta interesante, y que yo también se las traslado a ustedes, porque resulta que esta teoría, una de estas dos teorías, justamente identificaba que realmente nosotros somos buenos, desde el inicio somos buenos, y realmente son los comportamientos de las demás personas las que en este caso nos hacen malos.
Pero cristianamente sabemos que uno de los orígenes del mal es precisamente los pecados. Es decir, que cuando nuestros padres primeros, Adán y Eva, pecaron, generaron lo que la teología llama un estado de pecado. Es decir, nosotros no heredamos propiamente el pecado de ellos, sino que esos pecados de ellos generaron que la naturaleza nuestra esté inclinada un poco al mal, que es precisamente lo que a veces se denomina como, perdón, no a veces, sino lo que se denomina como concupiscencia, de la que hablaremos posteriormente. Pero, en concreto, nosotros tenemos una inclinación al mal. Justamente la Iglesia enseña que esta concupiscencia, esta inclinación al mal, este desorden que nosotros tenemos de que a veces no logramos controlarlos al querer hacer el mal, al querer hacer el bien y de pronto hacemos el mal por el contrario, es algo que es un defecto del pecado original. Entonces, perdón, no un defecto, sino un efecto del pecado original. Entonces, lo que nosotros debemos tratar, dado el hecho de que nosotros tenemos esta inclinación al mal, es justamente frenarla. Es por eso que estas 12 primeras lecciones tienen el propósito de que nosotros nos vayamos vaciando cada vez más de aquellas cosas y también identificándolas. Porque como en un principio les decía, todo aquello que en este caso no conocemos no existe para nosotros. Yo sé que ustedes en algún momento de sus vidas, o probablemente lo habrán visto en otras personas, porque como lo dice la palabra del Señor, como lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo, es más fácil ver los defectos de los otros que nuestros propios defectos. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Entonces yo sé que en algún punto ustedes deben haber visto una persona que tiene grandes defectos, pero que no los reconoce. Que uno les dice, pues tú eres así o asado y deberías corregir. Yo no soy así. Inclusive es tan enigmático este asunto que cuando comienzan a realizarse estos tratamientos para las personas que son alcohólicas, por ejemplo, el primer paso es que ellos reconozcan el hecho de que necesitan ayuda, porque muchas de las veces ese primer paso es el que más cuesta. Y aplíquese en este caso al tema de la soberbia, porque justamente, como les decía en un inicio, ¿quién puede reconocer yo soy así, yo soy soberbio? Y resulta que todos nosotros tenemos esta raíz de la soberbia. Hay algunos argumentos que van en contra de la teología que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica cuando nos dice de este estado de pecado, ¿no? Porque si Adán y Eva fueron los que pecaban, ¿por qué yo en este caso tuve que heredar eso? Porque, bueno, por la naturaleza, en este caso la generación de toda la naturaleza humana, Adán y Eva tuvieron hijos, esos hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y en este caso la naturaleza humana pues fue generándose a partir de todo ello. Entonces nosotros heredamos no el pecado de ellos, pero sí esta inclinación al mal. Entonces, por ende, es muy importante que nosotros sepamos entender y examinarnos en nosotros mismos al respecto de la soberbia. Inclusive, sino la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice lo siguiente: porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dentro de este pasaje bíblico, nosotros podemos resaltar el aspecto del mundo, del que ya hablamos precisamente en la anterior lección, en el que hacíamos referencia a que el mundo no se debe entender como aquella creación de Dios, sino más bien como aquellas tendencias pecaminosas. Y por otro lado, el hecho de que esta concupiscencia que nosotros también tenemos genera mal, provoca mal. Entonces, el hecho de luchar con la soberbia es algo muy importante dentro de la vida de cualquier cristiano. Y de hecho, tratar de frenar la soberbia que genera, en este caso dentro de nosotros también los pecados capitales, es una de las circunstancias por las que nosotros podemos perfeccionarnos más. Hay veces que se piensa, digo yo, ¿no? Particularmente, que uno no debe ser ambicioso, ¿no? Uno siempre tiene que ser no ambicioso, sino un poco así como tendiente a lo contrario de la ambición. Y la ambición propiamente, no, digamos que no es mala, porque de hecho la ambición es mala, pero hay dentro de
de la aspiración propia del ser humano el hecho de que uno pueda perfeccionarse. Uno siempre tiene que tener aspiraciones, más que ambiciones diría yo, aspiraciones. Y justamente una de esas aspiraciones cuando uno comienza a caminar en los andares del Señor es justamente el hecho de perfeccionarse. Y no solo por decir, pues yo soy mejor que los demás, ¿no? Sino porque el hecho de que uno busque perfeccionarse a sí mismo crea felicidad, crea un ambiente familiar. Una persona soberbia, de hecho, lo que provocará es que todo aquel que esté junto a su alrededor, pues precisamente sufra, porque una persona soberbia genera sufrimiento. Estos pecados capitales que les comentaba, pues a raíz de la soberbia, pues generan dolor, generan sufrimiento. Entonces, ¿cuánto vale el hecho de que una persona sea capaz de frenar todo aquello? Entonces, yo quisiera aquí nada más citar una frase que nosotros encontramos justamente para la lección de hoy, que dice lo siguiente: un amor desordenado de sí mismo por el cual el hombre se estima explícita o implícitamente como si fuera él su primer principio y su último fin. ¿Qué quisiera yo tratar de explicar con esto? Parte de la soberbia es dejar a Dios en segundo plano. Creer que nosotros somos el fin de lo que nuestros proyectos desean. Quizás uno de los puntos más importantes dentro de la vida cristiana es entender que mis planes deben estar al servicio de alguien más, al servicio de Dios. Que mis planes se deben a Dios. Que yo debo planificar las cosas, pero debo entender que Dios tiene la última palabra. Que Dios es el que entiende mejor que yo cómo deben suceder las cosas. Y para ello nada más un pequeño ejemplo. Había es una fábula, ¿no? ¿Y qué es lo que decía precisamente esta fábula? Resulta que en una pequeña ciudad existía un padre y un hijo. Él ya casi de avanzada edad y pues él joven, ¿no? La flor de su juventud. Tenían únicamente un caballito para poder hacer todas sus actividades y como en el campo usualmente se siembra, se cosecha y se tienen animalitos, pues justamente tenían solo un caballo. Resulta que en un momento determinado este caballo se escapa y se va a un bosque cercano de ahí. Entonces los vecinos de este lugar pues precisamente le dicen a este señor: qué mala suerte que has tenido, cómo se te puede ir tu único animalito de trabajo, realmente esto es una desgracia, ¿no? Y él lo único que decía es: bien o mal, solo Dios lo sabe. Después de un par de meses resulta que este caballito llega con una pareja, es decir, llega con una yegua, y resulta que ellos ya no tenían únicamente un animalito, sino ya tenían dos. Llegan los vecinos y le dicen: wow, qué buena suerte que has tenido tú, porque resulta que el animalito que se te perdió ahora vino con una pareja, ya no tienes uno sino dos. Él decía nuevamente lo mismo: buena suerte, mala suerte, solo Dios lo sabe. Después de un tiempo, precisamente su hijo, tratando de domesticar a este animalito salvaje, se cae y se fractura una de sus piernas. Los vecinos llegan y le dicen: qué mala suerte que has tenido, porque resulta que este animalito que llegó pues lastima a tu único hijo, al hijo que justamente te ayudaba en las labores del trabajo. Él dice: buena suerte, mala suerte, solo Dios lo sabe. Y pues después de cierto tiempo resulta que esta ciudad entró en guerra con otra ciudad y justamente los militares fueron reclutando a todos los jóvenes que se encontraban en condiciones para ir a la guerra, y el hijo de este señor pues se salvó porque precisamente estaba en cama y no podía movilizarse, ¿no? Entonces los vecinos nuevamente llegan a donde él y le dicen: qué buena suerte has tenido por el hecho de que tu hijito se cayó y no tuvieron que reclutarlo para la guerra. Nuevamente, buena suerte, mala suerte, solo Dios lo sabe. ¿Cuál es el propósito de esta fábula? Que nosotros debemos entender que sobre nuestra propia voluntad existe una voluntad superior, que si bien nosotros tenemos la libertad para tomar nuestras decisiones porque Dios nos ha dotado de esta facultad, es importante que nosotros tomemos en cuenta de que finalmente Él entiende el propósito de nuestras vidas y además de eso, Él comprende por los caminos que nos lleva. Dicho está dentro de la Sagrada Escritura que no llegará ni una prueba hacia nuestras vidas que sea superior a nuestras fuerzas. Entonces, si dentro de esta fábula este ancianito hubiera reclamado y dicho: bueno, Señor, ¿por qué se fue mi caballo? O bueno, Señor, ¿por qué mi hijo se cayó, en este caso de la yegua?
él no habría estado en condiciones como para posteriormente darse cuenta de que estas circunstancias, que a veces pueden denominarse como adversas, también tenían el propósito de resguardar otra más. Entonces, démonos cuenta, en el fondo, queridos hermanos, que el Señor siempre va a tener la última palabra dentro de nuestras vidas. Y es un acto de gran humildad que nosotros podemos identificar precisamente esto. Ya lo dicen pues justamente las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué pobres y no por qué ricos en espíritu? Pues precisamente porque San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia son precisamente aquellos santos de los primeros siglos que tuvieron contactos directos con los discípulos del Señor, y ellos reflexionaron mucho al respecto de las enseñanzas del Señor de primera mano. Entonces, los padres de la Iglesia son un gran legado que llegó pues por parte de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos fueron a su vez los discípulos de los discípulos. Entonces, San Juan Crisóstomo, al respecto de este versículo de los pobres de espíritu, decía, pues los pobres son pobres de espíritu por el hecho de que se dejan llevar por el Señor, porque no tratan de ser soberbios, porque se dejan guiar por los caminos que Él establezca para sus vidas. Son precisamente pobres porque no pretenden ser altaneros al respecto de la voluntad del Padre, sino que se dejan guiar por Él. Entonces, queridos hermanos, para poder finalizar esta lección, simplemente les queremos dejar un pequeño cuestionario al respecto del tema de la soberbia. Este cuestionario es justamente para que nosotros podamos identificar qué grado de soberbia nosotros podemos tener en nosotros mismos. Así que en un momento de reflexión, ustedes dentro de sus propias casas pueden meditarlo de una manera un poco más detenida y de cierta forma identificar el grado de soberbia que en cada uno de nosotros tenemos. Dice, no eres dueño de ti mismo cuando siempre quieres tener la razón y decir la última palabra, cuando no sabes escuchar y razonar y quieres imponerte, cuando te hinchas o te engríes porque algo te ha salido bien o hablan bien de ti, cuando te frena el temor a quedar mal o a no ser estimado, cuando te sienta mal una corrección o una advertencia o te pones a defenderte, cuando te crees necesario en cualquier actividad, cuando hablas mucho de ti mismo, cuando interrumpes a los demás en la conversación, cuando te cuesta manifestar tus pecados al confesor, cuando te cuesta perdonar o pedir perdón, cuando eres vanidoso y deseas que te comenten y te aplaudan tus palabras, acciones, cualidades, tu buena presencia, cuando exageras o mientes para llamar la atención y hacerte interesante. Un pequeño cuestionario nada más, queridos hermanos, para que nosotros podamos identificar en nosotros mismos qué tan desarrollada se encuentra la soberbia y conocerla para qué, para justamente convertirla en una virtud, en la virtud de la humildad. Que dicho sea de paso, objetivamente la humildad no es desconocer lo que somos, sino reconocer lo que somos y también lo que no somos. Me explico un poco más para finalizar, queridos hermanos. Esta reflexión la hizo también un obispo que es muy querido particularmente por nosotros como comunidad también de Pater, Monseñor Munilla, y él pues decía que la humildad no es decir, si yo soy bueno para algo, no decir, no, yo no soy bueno para eso, bueno, como que más o menos bueno soy, pero no soy bueno. Si yo soy bueno para algo, yo tengo que reconocerlo, no de una manera soberbia, no decir, pues yo soy buenísimo, o sea, nadie mejor como yo, ni lo uno ni lo otro, ni decir soy muy bueno, ni tampoco decir, no, yo no soy bueno, sino identificarse como lo que uno es. Sí, realmente soy bueno para esta actividad, para este deporte. Entonces, esa es la humildad. La verdadera humildad es eso, porque lo uno es soberbia y lo otro es falsa humildad. Entonces, sepamos buscar la humildad dentro de nuestras vidas, porque el bien siempre genera bien, y la humildad logrará traer a nuestras vidas y a nuestro alrededor gran bien. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma.
Te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.